Hola, ¿qué tal? Mis queridos, queridas Lili, sería putenses, pero les voy a decir liligutenses. ¿Y por qué nos decís así, Guta? Porque ¿cómo se llama? La noticia que viene ahora es media chica, chica. Bueno, no voy a prometer nada con la duración de este video, porque cuando en el anterior lo quise prometer me fui al carajo. Bueno, pero ya saben, esta parte es como la charla de amigos antes de la noticia. ¿Y por qué? Porque he recibido varios mensajes que les encanta esta parte, y a mí te juro es la que más me gusta hacer. Así que les pido por favor, en la anterior hablé sobre las donaciones y eso, y no me interesa volver a repetirlo. Pero bueno, una forma de apoyar el canal es terminar de ver todo el video, empezar y terminarlo. Si podés dejarlo, no sé, en segundo plano o algo por el estilo escuchándolo, o escuchando otros videos, pero dejando que este corra, te lo agradecería mucho. Por otro lado, acordate, allá donde dice suscribirte, está Facebook, está Instagram y el tercero es Odyssey. Pásate por ahí, porque si yo puedo, ¿cómo se llama? Sincronizar el canal a Odyssey, tengo un backup. Y bueno, y voy a hablar acá del tema de... se está poniendo complicado. O sea, a ver, yo siempre en este canal les digo todas las voces. Escuchen todas las voces. Busquen ustedes, supongamos que todos de acá son antiprogres, ¿no? Supongamos que todos son antiprogres. Bueno, buscate un canal que sea progre, que te guste, que sea divertido, que veas que el tipo o la chica tienen, ¿cómo se llama? Buenos conceptos, buenas intenciones, te divierta cuando lo escuchas. Y que no sea solamente un canal que te ajusticie, que te diga lo que tenés que hacer. No. Que te dé motivos, que te dé contexto, que te dé también ¿cómo se llama? Que te dé como, a ver, justificaciones de lo que dice y el por qué lo dice. Porque tal vez escuchándolo te nutras y digas, mira, esto no lo había pensado así. Bueno, lo voy a evaluar, tal vez me sirva. ¿Entendés? Está bueno. A mí me gusta hacerlo, me nutro, veo otras ideas, escucho otro tipo de... No canales, sino con gente, ¿no? Lo hago más con gente. El canal no quiero porque por ahí mancha un poco el tema de lo que yo pienso y no quiero ver afectado. Que no quiero que diga, mira, este se está copiando de este canal. No, trato de que no. ¿Está? Con esto, ¿por qué lo digo? Porque estamos creciendo, hemos tenido, no sé, 40 suscriptores en esta última semana. Me parece genial y alucinante. Pero yo hasta ahora no había tenido ningunos dislikes. ¿Está bien? Y está bien tener dislike. No me molesta. Ojalá no los tuviera. Pero a lo que voy, que justo en los últimos 5 videos, que son los últimos que tiré en esa semana, son los que empiezo a tener dislike. O sea que hay gente nueva que por ahí... no digo que venga a ser hate ni nada por el estilo, porque hasta ahora no he visto nada en la caja de comentarios que me lo note, ¿no? Pero yo lo que digo es, si vos sos progre y venís a un canal que no es antiprogre, sino que es... no le gusta lo que están haciendo con la ideología progre, porque me imagino que lo progre debe estar bueno, lo que pasa es que está mal usada la ideología como lo usan las izquierdas y un montón de cosas, ¿está? Entonces, poneme si querés dislike. A todos les pido que los que les guste, no cuesta nada por un like, ¿no? Es o con el mouse hacer clic o con el celular stick y listo. Y nos ayudan un montón. Si tenés que poner dislike, que sea porque el video no te gustó. ¿Tá? Mis videos son parecidos en todo, o sea, no cambia mucho. Tengo cosas para cambiar. Por ejemplo, no voy a sacar el noticiero otra vez, por segunda vez. El noticiero, ¿cómo se llama? Inclusivo. Porque a raíz de lo que estoy contando, el canal tiene 4 denuncias. ¿Tá? Entonces no lo voy a sacar, voy a esperar que bajen un poco las aguas y lo voy a sacar. Porque eso es humor, no tiene nada de homofobia, nada por el estilo. Pero bueno, pongo una chica travesti, pongo un chico negro, que soy yo, hablando como con un maquillaje virtual y dando noticias. Y preparé todos unos cosas recopados y todo. Pero bueno, no sé cómo les puede caer a la gente, porque al principio pensé que era por un video en el cual les hablaba de Tenoch, que a lo último, viste que yo siempre hago las voces así hablando estadounidenses y eso. Al principio no lo quise hacer, pero al final hice una voz de mexicano, ¿no? ¿Cómo me sale? Tampoco es.
Y había justo un chico que es mexicano y me dice, me hubiera gustado que hubieras hecho la voz mexicana. Digo, pero ¿miraste todo el video? No, voy por la mitad. Esperá que al final hay una sorpresita. Bueno. Y cuando terminó me dijo, oh, bueno, sí, son medio trucho de mexicano, pero bueno, me encantó. Listo. Yo pensé que al principio ese dislike había sido algún mexicano que se había ofendido, pero es con la mejor de las ondas, o sea, ni siquiera sé si hablan así. Yo me acuerdo de los dibujitos o cosas así que hablaban así. Es como los españoles, pues coño, que me gustan las pollas duras, eres la leche. ¿Entendés? No sé si hablan así o no, pero bueno, a mí me sale así. No es por respetar a nadie. Es más, si yo veo un youtuber que hace un porteño, che, boludo, pelotudo, yo soy así. Es como que yo, no sé, argentino, le diga, no sé, hable como un cordobés, pero no es burlando, sino que tienen la tonada y es buenísimo. Yo amo a los cordobeses. Pues coño, me voy a salir. Puta, ahora no me sale. O como los chilenos. Chuta, weón, si te la payasada que tú eres fome, ¿ah? ¿Entendés? No es por burlarme, es que esa tonadita. Bueno, pensé que era por eso el dislike. Pero después, todos los videos subsiguientes, dislike. Y yo hablo de lo mismo. O sea que el dislike tiene que ver porque si hay alguna persona progre que no le gusta. Ahora, yo te digo, si vos viniste a este canal a escuchar otras voces y sacar ideas, te reinvito a quedarte. Te reinvito a, ¿cómo se llama? A comentar con respeto, a debatir. No voy a permitir que si vos pones una premisa progre en el caja de comentarios, que creo por la comunidad que tengo, nadie te va a salir a atacar, a lo sumo te van a dar su opinión. Y si alguno te ataca, le tendré que llamar la atención de alguna manera. Ahora, si por lo único que viniste es para dar dislike o para, ¿cómo se llama? Como pasó otra vez que me denunciaron en el canal, para denunciar el canal. Pero entonces, ¿para qué te mortificas viendo estos videos? Andá y mirá, porque evidentemente no te interesan las otras voces. Te interesa venir a despotricar y te interesa venir a manchar con dislike o manchar con denuncias. Entonces, andá y escuchá tus canales progres y está perfecto y está buenísimo. Ahora, si querés venir a escuchar otras voces, te reinvito a quedarte. ¿Querés poner dislike porque el video no te gustó? Está bien. Pero todas mis ideas van a ser coherentes, porque intento ser una persona coherente. Entonces, en todos los videos vas a escuchar estas cosas. ¿Para qué te mortificás? ¿Está bien? Bueno, nada. No hay ningún tipo de problema. Lamentablemente estás... Al principio también pensé que era por el video que había sacado del Gran Patriarca defendiendo a la no censura. Pero te das cuenta que vos al poner dislike o quejándote o ¿cómo se llama? O denunciando este canal, estás dándome la razón. Son la ideología de la censura. ¿Está bien? Entonces, yo defiendo tu derecho a expresarte. Defendé el mío, porque va a llegar una persona que va a tener más poder o la va a tener más larga que vos y que yo, juntos, ¿tá? ¿Y qué va a hacer? Te va a cancelar a vos y me va a cancelar a mí. Y va a llegar un momento ni que vos ni yo vamos a poder hablar. ¿Tá? Para los gustos, los colores, chicos. ¿Está? Eso quería decir. Por ahora no voy a sacar el noticiero. Lo voy a dejar guardado. Ya tengo backup por si me agarra otro ransomware. Bueno, rapidito. La nota que tenemos ahora, lo voy a contar rápido. Es sobre una chica que hace ASMR. Y vos dirás, Guta, ¿pero qué te calienta esta mujer? No, la verdad no me despierta nada. ¿Es bonita? Es bonita. ¿Tiene lindas cuestiones de mujer? Sí, tiene. Pero no me despierta nada. Te juro por Dios que no me despierta nada. Pero tiene una historia muy copada. Este canal lo empecé solo, Adma me dio una mano y en el primer directo que hablamos de esta chica. ¿Por qué? Porque yo había entrado a Twitch. Twitch cuando entras y te logueas te muestra un montón de canales que te los tira ahí. Y había unos que decían AMCR. Y un tiempito atrás justo, yo no sabía lo que era AMCR, veo un video de Dross diciendo, bueno, tal vez me abra un canal de AMCR, pero no sé qué. Entonces yo busqué qué era AMCR. Y vi un par de canales que estaban muy buenos en YouTube, que no eran nada que ver con esto que vamos a hablar ahora, que eran serios, tiraban con gong, hacían ruiditos copados. Y digo, qué bueno que está, me gustaría hacerme un canal de eso. Después dije, pucha, pero estos tipos tienen un montón, tienen dos micrófonos, tienen cositas para hacer ruidos, gong, tachitos, un montón de cosas, y yo recién empezaba, tenía 2 cartones de luz, tenía como es un brazo hecho con un ventilador para colgar el celular de arriba, ¿entendés? O sea, cualquiera, no me daba la infraestructura. Entonces lo amo. Entro a YouTube, a Twitch,
y veo ASMR y me fijo, entro. Y claro, la veo hasta flaca chupando algo, ¿viste? Y digo, ¿qué carajo es? Y claro, yo conocía que venían algunas cuestiones. Perdón, chicas, esto va con el mayor de los respetos. Sé que muchas chicas miran este video, pero va con el mayor de los respetos la cosa. Hay muchas que vienen vaginas de plástico, vaginas de hule, así como vienen consoladores con, no sé, de plástico, de hule, de todos los tamaños y colores. Bueno, entonces pensé que era eso. Dije, ah, puta, esto es porno. Y me quedé mirando, no por calentura, les prometo, si hay algo que me calienta, les digo, no tengo ningún drama, ustedes saben cómo soy. Pero no era eso, digo, me quedé mirando y digo, esto no es una vagina. Y no me daba cuenta qué carajo es. Y tenía los dos en cada lado, y en cada lado había una. Era una caja cuadrada con, supongamos, una vagina y una vagina, otra acá, una vagina y una vagina. Y la flaca chupaba para todos lados, ¿viste? Y hacía ruidos y te miraba así sexy, y hacía así sus protuberancias y un montón de cosas. Bueno. Y después lo hablo con Alma y me dice, no, boludo, son orejas. Ah, con razón me parecía que no era. Pero ¿qué era lo importante acá? Que mirando durante 40 minutos y viendo la velocidad con la que me iba el chat, de los tipos hablando, y había mujer también, hablando, o por lo menos parecía eso los nick. Me quedé mirando la cantidad de gente que miraba, cómo la flaca chupaba 40 minutos y no tomaba un vaso de agua, man. Yo, de mirarlo, me deshidraté. Bueno, y miraba cómo le donaban, y eso me llamó la atención. Estuve 40 minutos mirando eso y analizando eso, porque la flaca ya era re aburrida mirar eso. Pero miraba, y estaba en la época en la que analizaba un montón de cosas, porque recién empezaba el canal. Y miraba cómo chateaban, las cosas que decían, no sé qué. La flaca había pasado un segundo plano. Pero sí me llamaba la atención que no tomaba líquido, ¿viste? Y yo, hija de puta, bueno. Lo hicimos en el directo de Alma, dije esto que estoy contando, y nos cagamos tanto de risa durante una hora, que ya los tipos, yo les decía, bueno, pero si llegamos a 1000 suscriptores me voy a poner lolas, me voy a poner pelo, no sé qué, y voy a chupar pies durante 14 minutos con una... Bueno, nos cagamos de risa. Y creo que de ahí la gente empezó a tener como un cariño conmigo, ¿no? Con el carisma y eso, lo cual estoy siempre agradecido a esa comunidad. Van a ver en los directos, siempre agradezco a esa comunidad. Bueno, ¿por qué cuento esto? Para que tengan un poco de sustrato, para que tengan un poco de por qué va la nota. Ya he sacado varias, y estoy hablando de la clásica y amada por todos, Amurant, ¿no? La otra vez saqué uno de cuánto facturaba, no sé qué, bla, 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 ahora vamos a sacar otro. Sigue la propuesta, es más, de hecho en un momento pensé, digo, bueno, me compro con las donaciones maquinitas de depilar, me compro ¿cómo es? Unas medias con red, me pongo esos pechos de plástico que vienen para los cotillones, algún vestido o algo por el estilo, y me pongo a chupar orejas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Facturo o no facturo? No sé, algún descosido va a entrar, o alguna descosida va a entrar. Así que bueno, siempre me quedó la duda. Pero para los 1000 seguidores, algo con eso vamos a hacer, porque fue también lo que me mandó al estrellato. A este pedorro estrellato. Pero bueno, chicos, muchas gracias por estar. Y bueno, vamos a la notita. Let the game begin. Let the game begin. Bueno, esta vez Amurant nos cuenta, no su facturación, que era millonaria, sino que ahora nos habla de... porque un gran poder conlleva grandes responsabilidades. Y esas grandes responsabilidades también conlleva crearte cierto tipo de gente a tu lado, o enemigos en el caso de Spider-Man o lo que sea. Bueno, es bonita la chica, no me despierta nada, pues la verdad que... Es más, me da esta cosa, ¿no? Me da esta cosa de decir, puta, al fin y al cabo, ¿qué sos? Una flaca que chupa orejas, que está buena y nada más. Está buena, sí, obviamente uno puede llegar a fantasear con cosas o lo que sea, como una mujer puede fantasear con Henry Cavill. Bueno, Henry Cavill aparte es inteligente, no sé cómo será. Esta mina tonta no es, porque obviamente factura. Lo que pasa es que no lo hace porque tiene un talento, lo hace porque fue agraciada, ¿tá? Y agarró un tipo, una mina que la sponsorió y dijo, mira, vamos a hacer esto y pumba, ¿tá? Es más, esta frase se las iba a regalar al final, pero se las voy a regalar ahora, ¿tá? Y ténganla en mente porque para mí es importantísimo, ¿tá? Si todo el mundo fuera ciego,
¿A cuánta gente impresionarías? ¿No? Saben que a mí me gusta regalar algunas frases cuando cosas. Entonces yo me pregunto a Murán, está bien, sí, sos bonita, tenés buenas protuberancias, buenas curvas, unos lindos ojitos, pelirroja, hermosa, están en extinción. Pero yo me pregunto, realmente, capaz que sí, pero yo me pregunto hoy, si fuéramos todos ciegos, ¿a cuántos impresionarías? No lo sé. Eso lo responderá ella, ¿no? Pues acá se me está jorobando. Claro, estoy grabando. Una de las primeras veces que estoy grabando de día. Entonces un poco la luz me entra y me va jodiendo el croma. Bueno, Amouranth se blinda contra los acosadores con perros y armas de fuego. Amouranth, streamer de éxito, ha sufrido varias veces a los acosadores o stalkers en su domicilio. Cree que la única manera de sentirse segura. Cree que es la única manera de sentirse segura. Hace un año intentaron quemar su vivienda. Heavy. Capaz que alguna alguna mujer resentida que el esposo ha gastado su dinerillo ahí, ¿no? Digo yo. Amouranth, reina del hot tub de Twitch, es una de las figuras de mayor relevancia dentro del panorama de las celebridades de internet. Kathleen Siragusa tiene una legión de fanáticos que la siguen a sus empresas y negocios, como el de OnlyFans, pero también le ha generado malas experiencias. Hace unos meses tuvo un caso polémico con un partner y el año pasado alguien intentó incendiar su casa. Ahora, otras mujeres del portal de streaming de Amazon confiesan que han adecuado su vida a vivir rodeadas de acosadores stalker y otros fanáticos peligrosos. Esto también, déjame un segundito, ayer en Argentina pasó de que el fútbol, que atrae mucho cabeza de termo, obviamente, incendiara 5 autos y casi maltratar. Ya había pasado muchas veces en Argentina, pero ayer justo pasó algo así, ¿no? Incendiaron los autos de unos jugadores porque el equipo no ganó un partido. Entonces, estamos viendo también, ¿no? Con estas cuestiones que están haciendo los políticos, ingeniería civil y un montón de cosas, cómo nos van llevando también a... No lo justifico, pero nos van llevando también a un desquicio, ¿no? Esto que pasa con Estados Unidos, con pibes con las armas, a un desquicio porque cada vez nos ponen más presiones, cada vez los padres cada vez les enseñan menos a sus hijos, están menos tiempo con sus hijos, también por el tipo de mundo que estamos viviendo, ¿no? Hoy tenés que tener 4 laburos para llegar a fin de mes, o si querés tener un solo laburo y una buena carrera, tenés que estar todo el día fuera de tu casa, entonces los pibes cada vez los metés o más en escuelas, o más con sus amigos, o más esto o lo otro, y van teniendo menos contención parental, ¿no? Eso es lo que yo veo por ahí. No sé si es exactamente el motivo por qué pasa esto. Y también, bueno, mucho desquicio, ¿no? Mucho desquicio y que hoy en día estamos justificando, cambiando los diccionarios urbanos, ¿no? Antes un trastorno en un trastorno, hoy hice una disforia. Hoy me percibo esto y está bien. Mañana me percibo lo otro y cómo te voy a internar en un nosocomio porque te estoy hiriendo y estoy yendo contra lo que vos te percibís. Y no estoy hablando de la comunidad LGBT, estoy hablando de otras locuras, como por ejemplo mujeres de 30 años que se creen bebés, hombres de 50 pirulos que se creen que tienen 8, personas que se creen perros. Y el tema es que no está bien, porque después ello conlleva mujeres, hombres que se sienten mujeres y van a cárcel de mujer. ¿Entendés? Todas estas cosas que no tienen marco legal y que no las estamos, y que estamos socavando la biología cada vez más, o la percepción no, sino la forma en clasificar en seres humanos, animales y un montón de cosas, nos van llevando a premisas un poco más complicadas, ¿no? Y cada vez vamos justificando. En Argentina, por ejemplo, los violadores y los presos son todos hombres buenos en potencia, y los hombres buenos son violadores en potencia. Entonces y también lo vemos en las series, cómo están subvirtiendo un montón de cosas y valores y un montón de cosas. Por ejemplo, el malo ahora lo estamos reivindicando y el malo no es tan malo y hace las cosas porque tuvo un mal padre y esto y lo otro, y estamos justificando. Entonces cada vez los estándares, los valores, las virtudes las vamos bajando un poquito más, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Argentina, el que se lleva todas las materias pasa de grado igual. Y salieron un montón de ¿cómo se llama?, de estudios donde cada vez la Argentina, que en un momento fue
la epítome no tanto así, pero que estuvo muy bien rankeada en educación, en la universidad y un montón de cosas, hoy sea una de las peores en educación. Los pibes pasan como pasan, no hay problema de nada, dejan la escuela, se les sigue pagando planes por ir a la escuela y no van, y un montón de cosas. Pero bueno, no, eso es otro tema. Confiesan que han adecuado su vida con armas y ahora... A ver, en el caso de Siragusa, la estrella confirma que se ha hecho con armas y que ahora convive con un perro guardián. La fama les ha traído cosas buenas, pero su vida ha cambiado por culpa de los stalkers. Eso es en todo, chicos, ¿eh? La fama te lleva a dejar de tener tu vida, ser una figura pública. Lo que pasa que, bueno, hay gente que se pasa de la raya, ¿no? Amuran y otros streamers confiesan tener armas. Amuran ha explicado que ha tenido que cambiar su vida de rutina y de hábitos a la hora de salir a pasar tiempo fuera de su casa por culpa de los acosadores. Muchos de ellos solo operan online, pero unos cuantos, los más hábiles, obsesivos y persistentes, averiguan cuál es su dirección o en qué ambiente se mueve la streamer y deciden presentarse en el jardín de su propiedad o seguirla de las más distintas formas. Bueno, no son muy distintos a los paparazzi, ¿no? Los paparazzi, a mí me dan mucho asco los paparazzi, y como así también me dan mucho asco los mobileros, algunos mobileros que son periodistas que van a hacer móviles a la calle, donde por ejemplo la mina la ve llorando y le ponen el coso y dice, ¿cómo se siente por haber perdido toda su familia en un accidente de avión? Y voy a decir, pará, flaco, no seas malo. Bueno, estos son gente desquiciada, ¿no? Pero no es muy diferente. La streamer afirma que en sus pocos años de fama ya ha protagonizado todo tipo de historias y que la única forma de sentirse segura es contratando seguridad privada, contratando armas y haciéndose con un perro guardián, que la patrulla acompañe a su hogar. A raíz de un hilo de Twitter, el citado periódico estadounidense ha repasado la situación de esta y otras. No voy a sacar, pues. A ver, chicos, me tengo que comprar las próximas donaciones que vengan, me voy a ahorrar para esto, porque esto tiene un montón de anti-reflex que me dan la luz acá, pero no me deja ver bien la pantalla, ¿viste? Porque tiene otra graduación, no tiene graduación este. Y ya cuando pongo esto, la graduación se me complica para verla. Perdón por la lectura. El citado periódico estadounidense ha repasado la situación de esta y otras figuras de industria de Twitch. Mi acosador viajó desde Estonia, Europa, y vino a mi ciudad y se hospedó en un hotel. Así hace los ruiditos de cosas, ¿eh? No es falta de respeto ni nada. Se hace los ruiditos cuando hace su show. Se hospedó en un hotel con línea de visión a mi dirección y pasó más de un mes apostado diariamente en un Starbucks al lado de mi apartado de correos. 44 días. Remarcaba Amuran. Este hombre transmitía en directo sus movimientos dentro de la casa. Bueno, está creando contenido, che. Ahora, está bien, está mal, y no sé, no es muy diferente a un paparazzi. Mientras que no se meta en su propiedad, no la acose personalmente, no haga cosas como querer tocarla o cosas así, yo digo, para mí está horrible, pero digo, no es muy diferente. El tipo está con una cámara viendo todos sus movimientos, grabándolo y generando contenido. Yo no sé las leyes de contenido si eso está bien o mal. A mí me parece una porquería. Pero no sé si está afectando alguna ley. Porque si no, los paparazzis, ¿qué? No están afectando una ley cuando están apostados, no sé, en una montaña viendo qué hace J-Lo desde su mansión. Yo la verdad que ahí no me puedo meter porque no sé cómo son las leyes. Que es una porquería, es una porquería. Pero no es muy diferente. El hombre transmitía en directo sus movimientos y enfocaba su propiedad privada durante los directos de más de 24 horas sin interrupciones. Pronto se le tumbó la cuenta, pero el miedo le hizo quejarse a distintos estamentos y responsables de la plataforma. Al parecer, el acosador vendió todo lo que tenía para ir a Estados Unidos y acosarlo durante más de un mes. Lo que pasa es que, claro, vos vendés todo, pero vos a esta mina la acosás un mes y todos los fanáticos sabes cómo te compran el contenido. Te compras la casa, te compras todo lo que vendiste en 30 segundos. El hilo en el que contaba su historia se volvió viral, ¿viste? Y pronto distintos medios decidieron poner el foco en lo que supone ser una mujer famosa en Twitch. Es más, déjame ser malo, si esto no es una estrategia. Digo, está bien, yo voy a pagarle a un tipo para que diga que me acosa, me vuelvo viral en todos los lugares, atraigo a más fanáticos, porque dice, ¿quién es Amuran? Como yo que no la conocía. ¿Quién es Amuran? Y van y ven. Entonces los tipos ya se meten en su OnlyFans, entonces vos le pagaste 2 millones a un tipo que te acosó,
le dejas que venda su contenido, lo vende, se gana 2 millones más y a vos te trae 40.800 seguidores nuevos. Habría que ver, no me voy a meter a hacer esta investigación porque no me interesa, pero habría que ver cuántos seguidores ganó esta mina a partir de eso, ¿no? Déjame que sea malo, por un segundo. El hilo en el que contaba su historia se volvió viral. La figura ha confirmado que el día de hoy tiene armas, el citado perro y el sistema de alarmas para evitar que entren a su casa. Un acosador, bueno, eso lo leímos, este es el tweet. No sé qué más hacer, solo me queda construir un foso con cocodrilos. Explica en la entrevista. Sí, y supongo que es algo que te acostumbras. Viene con el trabajo, pero no debería ser así. Afirmaba Siragusa. No voy a hacerlo de la lengua ni nada por el estilo porque nada, es asqueroso y disgusting. Pero, a ver. Qué rico mate. De hecho, la celebridad de Twitch tiene algo que decir a los policías. Es uno de los últimos incidentes. Amuran vio cómo las autoridades tardaban más de 33 minutos en acudir a su llamada, ya que no se tomaron en serio la alarma y no vieron el peligro en las declaraciones y la denuncia de la streamer. En el hipotético, o tal vez los tipos tenían 25.842 casos más que estar, ojo, se lo merece, nadie tiene por qué llamar, pero bueno, no creo que porque seas streamer y sea famosa tenga más que hoy en día en la sociedad que vivimos. Es así, una figura tiene más relevancia, más importancia que cualquier otro tipo de persona. Si están en otro caso, que en Estados Unidos son más serios con la seguridad, que dejen todo por vos. O sea, tendrás la misma prioridad que cualquier otra persona. Acá en Argentina, por ejemplo, no. En el hipotético caso de haber sido una auténtica llamada de auxilio, la figura de Twitch se habría visto en un verdadero aprieto. O sea que no era auténtica. Estabas pelotudeando. Se habría visto en un verdadero aprieto, como cuando intentaron prender fuego a su jardín. Con ella dentro del hogar, la policía actuó a tiempo en este caso y en otro similar, deteniendo a un acosador que se obsesionó con ella y sus directos. Bueno, chicos, siempre me quedan largos, ¿eh? Nada, hasta acá llegamos con Amuran. Si llegamos a los 1000 suscriptores, prometo hacer eso. Y a las 4000 horas, cuando empiece a, ¿cómo se llama? A monetizar, me compro las cosas y van a haber noticias de Amurguta. Así que bueno, sin más, chicos, y que tengan un lindo fin de semana, que encima acá en Argentina es largo, seguramente sacaré algunos otros videitos. Game over.